tal? Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Teatro y Más, el podcast de la compañía de teatro Secuencia 3, en la que hablamos y hablaremos de lo que más sabemos, de teatro, como bien indica nuestro nombre, y además de muchas curiosidades que lo rodean. Hoy grabamos nuestro primer episodio y por ello me toca hacer las presentaciones del equipo. Mi nombre es Ernesto López y soy ayudante de marketing y redes sociales en Secuencia 3 y a mi lado, en este caso, justo debajo de mí, si estás viendo el vídeo en alguna plataforma, se encuentra Marina Feliu, compañera ayudante de producción y administración y en este caso copresentadora en este podcast de hoy. ¿Qué tal estás, Marina? ¿Cómo te encuentras? Hola, pues muy bien, muy ilusionada, con ganas de hacerle preguntas a Eduardo. A ver qué tal. Sí, la verdad es que sí, justo me faltaba por presentar, para terminar, y en este caso, para nada menos importante, tenemos a Eduardo Galán, escritor y autor de varias obras de teatro, vicepresidente económico de la Academia de las Artes Escénicas de España y además CEO de Secuencia 3. ¿Qué tal estás, Eduardo? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Bien, contento, ilusionado por iniciar una nueva etapa, modernizarnos un poquito, que ya va siendo hora, no ser diplodocus, pues me parece muy atractiva esta idea. A ver si conectamos con la gente joven. Yo creo que sí, y además hoy en nuestro primer podcast nos queríamos adentrar en el mundo del teatro, de cómo una persona entra en este mundillo, si es vocacional, pasional o llega de repente, y para ello pues tenemos en este caso tu figura, Eduardo, una persona que se ha hecho un nombre en este sector y que seguro nos contarás tu experiencia pues a través del tiempo. Y lo primero de todo, para comenzar un poco con hablemos de teatro y más, queremos que nos cuentes un poco algo de tu breve historia, sobre todo quién eres, dónde te formas y qué estudias para llegar al final a convertirte en una persona reconocida en el mundo del teatro. En el teatro hay que entrar por vocación y por pasión. O como decíamos cuando éramos más jóvenes, entrábamos para ligar, porque era mejor forma de ligar, que no había plataforma, no había redes, no había Tinder, no había nada por el estilo. Entonces, pues el teatro era un buen sitio para conocer, para ligar. Bromas aparte, el teatro saca lo mejor de nosotros mismos. El teatro nos ayuda a entender a los demás, tanto cuando actuamos, cuando dirigimos o cuando escribimos, porque siempre nos ponemos en lugar del otro. Eso es empatizar, ponerte en lugar del otro. Entonces digo que es algo pasional, vocacional y de empatía. ¿Cómo comencé? Pues comencé siendo espectador gracias a mi madre. Somos 6 hermanos, a mi padre no le gustaba el teatro, a mi madre muchísimo. Mi madre iba llevando a mis hermanos mayores al teatro, iban desertando enseguida, yo era el pequeño y yo no deserté. Fui el único que desde los 13 años empecé a ver obras muy importantes como Luces de Bohemia, de Valle Inclán o Galdós, obras serias, potentes, que me conquistaron de verdad el alma y ya desde muy joven decidí que no que me quería dedicar al teatro, que quería ser escritor. Pero no había ninguna carrera de escritor, no había nada parecido. Lo más parecido era estudiar filología hispánica, porque te enfrentabas con los textos, y periodismo. Y decidí estudiar las dos carreras a la vez. Estudié las dos carreras a la vez y la fortuna hizo que muy jovencito, con 23 años, aprobara una posición de lengua y literatura española de instituto, me pusiera a dar clase y al empezar a dar clase los alumnos deseosos de pasarlo bien, porque el teatro es pasarlo bien, divertirse, me propusieron que montáramos una obra de teatro. Y yo, si yo no soy director, no tengo ni idea, da igual, pero eres profesor. Venga, pues empezamos a organizar una obra de teatro y ahí tuve que hacer arreglos, pequeñas cositas, y fue lo que me dio mi primer impulso. Este acercamiento al teatro vino precisamente de esta doble pasión, la pasión por el teatro que nace con mi madre, más la enseñanza. Y entonces, tú que empezaste, o sea, tu vínculo con el teatro, pues fue desde la infancia, a través de tu madre, y luego seguiste, pero la forma como de poder dedicarte a esto, no solo escribiendo, es haciendo una productora de teatro como es Secuencia 3, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? Vale, bien, pero antes os digo otra cosita. Cuando yo era pequeño, en mi casa no había novelas para niños, no había Enid Blyton, lo que hubiera, lo que había eran libros clásicos. Y yo a los 11 años, a los 12 me gustaba leer y ya leía teatro clásico, o podía leer hasta El Iliado, la Odisea. Es algo raro, pero fue, bueno, mi formación, ¿no? Entonces, ¿cómo surge Secuencia 3? En mi vida todo ha sido, creo, fruto del azar. Y creo que la vida de la mayoría de las personas. Nosotros nos proponemos llegar allí, a ver, con el dedo se señalo, a este cartel, bueno, llegar a un destino y acabamos llegando a otro. Nunca quise ser productor de teatro, nunca. Sin embargo, la diosa fortuna hizo que un íntimo amigo mío me propusiera con
su novia que acaba de conocer, amiga mía, que yo se la presenté, formemos una productora de teatro, tú no tienes que hacer nada. Ella se viene de Valencia y como es abogada, pues va a llevar la parte administrativa, económica, yo voy a llevar la parte de producción, me decía él, la distribución, y tú te tienes que limitar nada más a tus relaciones públicas y a escribir textos o adaptaciones, lo que necesites, te quedas fuera. Ah, pues genial, pues venga, pues me meto en esto, a descubrirlo. Y al poquito de empezar, lo que ocurre con las parejas, pues que a veces discuten, a veces se pelean y a veces se pelean a muerte. Y esta fue una pelea a muerte. Yo era amigo de los dos y me dijeron los dos, oye, echa al otro y quédate conmigo, echa al otro y quédate conmigo. Joder, que eso es muy difícil, eso es como del rey Salomón, ¿no? ¿Con quién me quedo? Pues tomé la única decisión que podía, pues no me quedo con ninguno, ahora, iros los dos, os comen los dos vuestras participaciones y sigo yo solo. Y así me convertí en productor sin querer serlo. Yo recuerdo una anécdota de una película de Chaplin, que debería ver todo el mundo, que ahora no se ven las películas de Charlotte, Tiempos Modernos, no sé si recordáis, que es Sí. la máquina, el hombre con la máquina, que Charlotte va paseando por la calle y de repente de un camión que lleva un tablón se le cae un banderín rojo, lo mira, sale corriendo en el bastón, lo coge y empieza a perseguir al camión que iba muy despacito. El camión gira a la derecha en una calle y él sigue corriendo. El camión acelera, desaparece y cuando se quita el camión se ve frente a él una muralla de policías. Mira para atrás para huir y ve una manifestación de obreros detrás de él. Con lo cual le cogen, le encarcelan y se queda como el gran manifestante, el líder de la manifestación. Pues un poco es eso, ¿no? La vida nos va llevando y después de 20, va a hacer 20 años, en 2024, que creé Secuencia 3, pues sí, es verdad. Antes decía que eres optimista. Bueno, no te lo iba a decir. Pues tengo un nombre, tengo una empresa que hace varias producciones, pero que no lo he buscado. Al final, creo que acabamos amando lo que conocemos. Yo no creo que amemos de entrada a las cosas ni a las personas. Solo cuando conocemos a alguien o conocemos una realidad, podemos amarla. Y bueno, te lleva por buen camino, ¿eh? Sí. La fortuna. Pues la fortuna, ya ves. Sí, la verdad es que resulta muy curioso, ¿no? Esta forma en la que, obviamente, hablamos de una... Vosotros que sois jóvenes, pensad ahora mismo, y si queréis lo contáis, ¿cómo os veis dentro de 20 años? ¿Dónde os veis? Y recordad, y cuando lleguen esos 20 años, si os acordáis de este primer podcast de Secuencia 3, a ver en qué se parece lo que habéis pensado hoy. Venga, sed valientes, decid dónde os veis, Ernesto, que tú estás empezando. Dentro de 20 años, ¿dónde te ves? ¿Dónde te apetecería estar? Pues la verdad es que la pregunta es totalmente... La verdad que es la quemarropa, pero yo ahora mismo lo que me gustaría, obviamente, dedicarme es... me encanta el mundo de la comunicación, me encanta el mundo del marketing. Esto de los podcasts me fascina, estudié radio y, a ver, te podría hablar casi de mi sueño, que sería trabajar a lo mejor en alguna cadena de radio, incluso... o trabajar en algún equipo de comunicación para realizar este tipo de cosas, pero a lo mejor estoy hablando más de un sueño que de una realidad, pero no sé, me veo en un puesto parecido y la verdad es que bastante, sobre todo contento y teniendo la posibilidad de poder formar a mi lado a una familia. Yo creo que es lo que más me gustaría. ¿Estás dirigiendo un programa de radio en la SER, en Radio Nacional, o un programa de televisión informativo? Pues ojalá, sobre todo en radio. Yo creo que al final es mi principal pasión. Vale, pues vamos a ver dentro de 20 años, que espero seguir vivo, a ver. Ya nos contarás. Y Secuencia 3 viva y que hagamos otro podcast de recordatorio. Efectivamente. Gánate tu turno también, a ti, Marina. Pues mira, yo estaba pensando que igual que a ti también te llevó la fortuna por llevar la producción de teatro, a mí me ha hecho que la suerte y el destino acabar también en Secuencia 3 en relación al teatro, así que ya que me he metido, ya que tengo aquí un pie dentro y medio cuerpo, pues 20 años también, ¿no? Pues seguir en el mundo del teatro, ya molaría. Directora general de una empresa que tengo un edificio completo en Madrid, que haga teatro, que haga audiovisuales, que haga eventos. Eso estaría bien. Además, que haga como a mí me gustaría, y lo pienso cumplir, y espero que estés, hacer también exposiciones, artes plásticas. Claro, justo guiando otra vez para tu pregunta, ¿cuál es el futuro de Secuencia 3? ¿Cómo lo ves? Grande, supongo. Yo lo veo grande. Ayer comentábamos en una reunión, dijo uno de los compañeros,
que yo decía siempre antes que estábamos despegando, que Secuencia 3 estaba despegando. Dije, no, ahora no estamos despegando, ahora estamos cruzando el Atlántico. Eso significa que tenemos que tener el avión lleno de combustible, pilotarlo muy bien, haber metido bien los datos del ordenador, todos los aparatos informáticos. He volado en cabina, aterrizado en cabina, despegado, o sea que no soy piloto, pero lo veo. Y es muy fácil. Si metemos todos los datos bien, llegaremos a América. ¿Qué es América? El nuevo mundo. ¿Qué es el nuevo mundo de Secuencia 3? En primer lugar, el mundo del teatro. Producir, distribuir teatro y tener un teatro en Madrid. 1 o 2, alquilarlos o comprarlos, para poder realizar nuestros sueños. En segundo lugar, trabajar en el mundo de los eventos, que es otra forma creativa y otra forma de producir sueños, regalar sueños a los ciudadanos. Sí. En tercer lugar, como he dicho antes, de penetrar en el mundo del audiovisual. También creo que es necesario. El audiovisual puede ser radio, puede ser series de ficción, entrar ahí. Y en cuarto lugar, como os decía antes, el último sueño que me queda, porque me encanta la pintura, es ser capaces de organizar exposiciones artísticas. Todo eso dentro de un contexto donde tengamos un teatro donde pudiéramos juntar todo, un teatro donde grabáramos programas como el de Broncano, por ejemplo, y que estuviera Ernesto ahí haciendo ¿Por qué no? Los sueños se realizan cuando creemos en ellos. Claro que sí, si hay un equipo detrás y ganas también. Gran Boyón, ya estamos viendo personas muy distintas que han tenido sueños y los han cumplido. Yo sí lo creo, ¿eh? Claro que sí. Pues sí, la verdad es que resulta súper emocionante, ¿no? Ese futuro que alberga la compañía. Y ahora mismo vamos a volver atrás. Para decir que mi sueño consiste en llevar a todos estos eventos, acontecimientos, hechos escénicos o visuales, no al público mayor, sino al público joven que mayoritariamente lo que eligen es ir a una discoteca, a quedarse solos. Es un buen tema para abordar, la verdad. Yo creo que a lo mejor... A no relacionarse, a no tener empatía, que antes empezado hablando de empatía. ¿Por qué no? Ese es nuestro reto. ¿Cómo conquistar a la gente joven? Nos faltaría la última pata, que es la música, ¿eh? La dejo ahí aparte. No, pero seguro que conseguimos conseguir esa pata, ¿no? Que nos falta, que es el musical. Pero antes de abordar este tema, que me parece muy, muy interesante, el papel de los jóvenes en el teatro, que haremos en un momento, me gustaría que nos comentaras, sobre todo, ya que hemos hablado del futuro, vamos a atrás en el tiempo, y que nos hables de tu primera obra. ¿Cómo es tu primera obra? ¿Qué sentiste al escribirla? Y sobre todo, ¿cuál es la primera obra que se lleva al escenario? Que yo creo que también es una de las cosas que seguramente nos fascina de una persona que se quiere dedicar a esto. ¿Cómo lo haces? Son dos obras distintas. La primera obra fue una locura por el número de personajes. Se llama La sombra del poder, que estaba ambientada en el siglo XVII con personajes históricos fascinantes. Felipe IV, la reina Isabel, Lope de Vega, don Juan de Tasis, conde de Villamediana, que sedujo y enamoró a la mujer del rey, a la reina, y luego fue asesinado en plena calle. Eso es fascinante, ¿eh? ¿No conocéis esa historia? Bueno, no, la verdad es que no. Pues os la cuento. Con motivo del 18 cumpleaños del rey Felipe IV, siglo XVII, primera mitad, Felipe IV le pide, está también el conde duque de Olivares, para que os situéis, al conde Villamediana, que es otro de sus favoritos, que le prepare una celebración de su cumpleaños en el teatrito al aire libre de Aranjuez, y lo decide hacer por la noche. La primera vez que en España se hace teatro por la noche, y lo hacían con antorchas. Y esa noche no se sabe si por la maldad de Olivares o por el azar, el teatrito ardió en llamas. Cuando estaba la obra, la reinterpretaban los reyes y los nobles. Y Villamediana le había escrito al rey un personaje que se dirigía a una dama de la reina, doña Francisca de Tabora, para que ella le contestara. Ella tenía dos respuestas. Según lo que contestara, significaba que esa noche se acostaba con el rey o no se acostaba. Entonces, y al mismo tiempo, él estaba pretendiendo a la reina. Pues esa noche arde el teatro en llamas y todo el mundo sale corriendo del escenario, y cuenta la leyenda que Villamediana recogió a la reina en brazos, se la llevó y se dieron un beso que fue visto por el conde duque de Olivares. El caso es que hubo más episodios y el conde Villamediana no solo fue asesinado a las 2 de mediodía en la calle Mayor, a la entrada de Plaza Mayor, sino que un año después de su muerte se celebró un juicio por la Inquisición por pecado nefando. ¿Qué significaba pecado nefando? ¿Lo sabéis? Ni idea.
No. por homosexualidad, que estaba prohibido. ya ves. Y estaban condenados a muerte. Entonces, ¿Cómo es? ¿Pecado? ¿Cómo? Fando Nefando, vale. por homosexualidad. El conde Villamediana era bisexual, eso es una realidad de la época, está documentado, ¿eh? Y entonces, pues, le acusaron y con lo cual ya a los dos que le habían matado, que eran dos capitanes del ejército, les perdonaron la vida porque el otro estaba condenado a muerte. Bueno, eso pasó en el siglo XVII, me pareció una historia fascinante. Yo lo escribí con 40 personajes, ganó el premio Calderón de la Barca y el Ministerio de Cultura quiso poner bastante dinero para hacerlo, pero no había manera de que ningún productor pudiera hacerlo, ni yo soñaba con ello, porque yo escribí aquella obra para divertirme, exclusivamente para divertirme, porque me encantaba aquella historia. Digo, bueno, o sea, algún día debería intentar hacerla más pequeña y producirla. Y fruto de aquello hubo un productor, director y actor de finales de los 80, años 89, que tenía una compañía entonces de 8 actores. Me dijo, me encanta la obra, la quiero hacer, pero no puedo. Te hago una propuesta. ¿Por qué no me escribes una comedia del arte, tipo italiana, del siglo XVI, para mi compañía? Y le dije, si incluimos temas ropescos, sí. Y entonces fui trabajando con él una vez a la semana, me iba a su casa, leíamos, corregíamos, una comedia de enredo muy divertida que se estrenó. Bueno, en un verano, en los veranos de la Vía de Madrid, lo que gané de derechos de autor me dio para comprarme un buen coche. O sea, no estaba mal. Sí, la verdad es que sí. Luego la explotó durante 4 años. Aquel fue, no el autor de La Celestina, porque no tiene D en el apellido, Fernando Rojas, al que creo que Marina conoces. Sí, sí le conozco. Entonces yo nunca me olvido de él, y él lo sabe, porque fue mi primer padre en el teatro. No solo el que produjo mi primera obra y la protagonizó, sino que encima me enseñó a escribir. Y recuerdo algo muy bonito que se estrenó en Veranos de la Villa, en la plaza que estaba en el antiguo Ayuntamiento de Madrid, y se tiraba desde el balcón de la concejala de Cultura, que entonces era Esperanza Aguirre. Se tiraba desde un 4º piso con una cuerda. Y entonces subía vestido ahí del siglo XVII, entraba, y una vez no le quería dejar entrar los policías municipales porque no le conocían, y él se tiraba ante el asombro del público. Bueno, ese fue mi primer encuentro con el teatro. No pudo ser más placentero ni de mayor éxito. ¿Cómo aprendí? Os lo juro, ¿cómo aprendí? Luego he evolucionado. Pero tener la fortuna de estar trabajando con el director y actor, corrigiendo y enseñándote a trabajar, bueno, pues que creo que he sido muy afortunado en mi vida teatral. Hombre, Eduardo, ¿y cómo es cuando llevan una obra tuya que has escrito, que te la has debido imaginar, porque si no lo hubieses escrito, cuando se lleva al escenario, ¿cómo te sientes? ¿Encaja con lo que desarrollas normalmente o no? yo digo siempre que soy un chico fácil, entiéndese. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí siempre me parece bien. Igual que la mayoría de los autores, yo no sé por qué, siempre se cabrean, están molestos, no les gusta cómo lo hacen. A mí me parece fenomenal, porque creo en mi sistema de trabajo, además lo digo siempre a los directores como productor, digo, mira, al director, Elena Pimienta ahora, con la próxima obra, aquí tienes el texto. A partir de ahora, esta obra ya no es mía, es tuya. Durante el proceso de ensayos es de la directora. Y luego le digo, y a partir del día del estreno, esta obra ya no es ni tuya ni mía, es de los actores. Ellos se la quedan. Entonces, hay que aceptar esto. Mientras que la novela que he publicado es un acto de egolatría absoluta, donde somos los dioses creadores de un universo ahí y nadie toca ni nadie mete mano, en el caso del teatro es un trabajo colectivo, es un trabajo de absoluta humildad. Todos tenemos que participar y corregir y modelar. El mismo texto teatral hecho por unos actores o interpretado por otros ya va a cambiar muchísimo. Y de hecho, obras mías que las he visto interpretadas en diversos países o en España con diversidad de tiempos y la vives diferente. Pero a mí siempre me gustan porque me parece bien sus propuestas. ¿Nunca has tenido entonces No, una interpretación que no te haya gustado? nunca, nunca. Y si no me ha gustado, bueno, no lo he dicho ni lo he reconocido para mí mismo. Porque No, la verdad. creo que es un regalo, es decir, creo que es un regalo que algo que tú escribas puedas sentarte en el patio de butacas a contemplar lo que tú has imaginado, cómo lo llevan otros a escena. Claro. Me parece fantástico. Creo que una experiencia así tiene que ser. Por eso leer teatro, que la gente no lee teatro, yo sí fui lector de teatro de jovencito, porque además había colecciones, Estélice. Leer teatro es fascinante, como leer guiones de cine, que eso ya ni se publican, porque cada uno inventa. Cuando leemos, ¿qué es leer una novela? Imaginarte que estás ahí, ¿no? Imaginarte
yo lo ponía en La profesora, pues aparece una escena, si lo recuerdas, Marina, cuando la profesora enseña al padre a leer un fragmento de 100 años de soledad. Estás imaginando la selva, estás imaginando el ruido del agua, oliendo el verde. Y si es una escena, no sé, una empresa, te estás imaginando 20 mesas juntas con ordenador, la gente trabajando a tope o insultando. Si es una escena de amor, te estás imaginando la escena erótica. Eso es fascinante, que nosotros oigamos, o podamos oler, podamos sentir el tacto, si serán dos besos, dos personajes en una novela. Pues en el teatro es lo mismo. Creamos nosotros ese ambiente. Lo único que ocurre es que en el teatro, cuando vamos a verlo, ha habido un director que es el que ha elegido entre todas las opciones la que a él le ha gustado. Bueno, ¿va a ser la que coincidiría con la que yo hubiera dirigido? Seguramente no, pero a mí me vale. Creo que es muy bonito. Claro. Qué bueno. Creo que sí, que es una de las principales, no sé, experiencias vitales, ¿no? Es decir, escribir algo y que alguien lo lleve a escena y que obviamente... ¿Y por qué no me preguntáis por qué no he dirigido nunca? Mira, pues es una pregunta muy buena. Oye, os recuerdo que he estudiado periodismo y que he hecho programas de radio, varios años. Eduardo, al final te vas a entrevistar tú solo, No, Si quieres desaparecemos por aquí. No, pero es importante. Y os voy a decir dos razones. La primera, como más profesional, y la segunda, más íntima, más profunda. La profesional, ¿cuál es? Creo, honestamente, que un texto teatral necesita, como cualquier cosa en la vida, como cuando tenemos un problema, se lo contamos a un amigo o una amiga y nos orienta, y luego nosotros lo hacemos caso o no. Necesita una visión distinta, alguien ajeno que te corrija, que modifique, que sobre el propio texto haga su propia creación de la puesta en escena. Porque el autor es siempre más pobre, porque ya lo has puesto en el texto. Creo que otra persona lo revise, ayuda mucho y le crea mucho más. Y luego hay otra razón profunda, dos razones profundas. Una de ellas, que suena a cachondeo, es que yo me aburro en los ensayos. Es decir, no tengo paciencia para estar todo el rato viendo a los actores diciendo lo mismo y corrigiéndoles. O sea, me resulta aburridísimo, muy aburrido. Y la tercera, que era la que iba a decir como segundo importante, es que me da un miedo atroz dirigir. Es horrible, es una responsabilidad enorme. Sí, yo no entiendo a los autores que se dirigen también a sí mismos. Hay muchos, Sí. Y estoy pensando ahora en Juan Mayorga, que cuando triunfó le empezaron a decir que dirigiera, o guionistas que han pasado a dirigir. Digo, si es que es mucha responsabilidad el dirigir lo que tú has escrito. No es lo mismo decir algo ajeno, Y entiendo que es lo mismo, digamos, que esta opinión la tienes lo mismo si en vez de dirigir es actuar. Lo mismo. Todavía me parece más difícil. Hay actores que dirigen, porque ahí sí que no tienes cero distancia. Como autor tienes poca, pero bueno, te puedes distanciar. Como actor no te estás viendo. Tienes que utilizar, hoy en día te graban en vídeo, tienes una dirección que te orienta, pero no es lo mismo. Claro. A mí me parece que empobrece, y sé que hay muchos actores que dirigen y dirigen muy bien. Pero... ¿Y crees que puede cambiar tu opción, o sea, tu visión de esto? ¿O siempre vas a quedarte con un no para la dirección? No, yo creo que en la vida, y estamos hablando de profesional, la personal también, hay cosas que no hemos probado y que deseamos probar. ¿Estáis de acuerdo? Sí, por supuesto. Que no habéis probado. Bueno, pero de todo, Una que no hemos probado y no deseo probarla es la muerte. Ahí ya no hay vuelta atrás. No, eso yo creo que no puedes probarlo. Por eso si lo pruebas, te quedas. Lo he puesto como ejemplo para deciros que no hemos probado todo. No, joder, es alguno por ahí, joven. Yo he probado de todo. Sí, todo no. Todo no, porque no nos hemos muerto. Pero bueno, dicho esa broma, sí me gustaría dirigir un espectáculo de formato pequeño para niños. O sea, atreverme a hacerlo con muy poca responsabilidad. Porque primero, los niños son sinceros y no va a tener ningún pelota que me diga lo que no piensa. Y en segundo lugar, porque así no irían los amigos ni los profesionales a verlo, porque es para niños, entonces estaría liberado. Entonces yo creo que algún día lo haré. Creo que no me voy a morir sin probar eso. Qué bueno. Me parece, y Eduardo, permíteme que te cambie un poco de tema, pero esto que has dicho de Fernando Rojas, que fue como tu tutor o tu padre en el teatro, por decirlo de algún modo, entonces, ¿cómo lo enfocarías ahora si tuvieses que dar un consejo a la gente joven que quiere entrar en el teatro? ¿Cómo ves, qué visión le darías tú? ¿A ti te gustaría escribir teatro, Marina? Pues yo
La verdad es que teatro como tal no. Creo que me dirijo ahora mismo, mi producción es para una novela más bien, o para un ensayo. No, un ensayo desde luego, pero quizá relato. No, no tanto teatro, no me lo he imaginado Pues tanto. te doy 2 consejos a ti y también para el teatro. Lo primero, lee todo lo que caiga en tus manos, de Vale, cualquier género, es un buen todo. consejo. Pero cuando algo te aburra, déjalo. A mí me dio un consejo un autor muy mayor que se llamaba López Rubio, muy mayor no que se murió, que era muy mayor cuando yo era muy joven. López Rubio, que era de la generación de Miguel Miura, Jardiel Poncela, que además estuvo en Hollywood escribiendo guiones. Estábamos en un jurado de textos teatrales, él como decano mayor y yo como jovencito, y yo le digo, pero ¿cómo puede usted, le trataba de usted, tenía 90 años, puede usted leer tantas obras? A mí no me llega el tiempo. Y dice, tú eres tonto, Eduardo, joder. Todas. Digo, eso me parece inmoral. Mira, tienes que leer el principio, las 10 primeras páginas. Y si no ves que eso tiene valor, la tiras. Hombre, pero hay que leerla entera. Y me dijo entonces algo que es muy antiguo, ¿eh? Dice, si tú ves por la esquina aquella de aquella calle doblar la cabeza de un burro, ¿te hace falta esperar a que pase el burro entero para saber que es un burro o ya sabes que es un burro? Pues no, no hace falta Claro. esperar. Pues esto. Mira, Entonces, lo mismo digo con las lecturas. No hay nada que salvo que estés estudiando en un máster como estás tú, Marina, y te lo exijan, que haya que leer por obligación, aunque te haya costado un dineral en la hora. Me parece bien. Bueno, se tira, o la regalas, o la dejas en tu biblioteca, lo que quieras, pero abandona, no tiene ningún sentido para nada, porque leer es ante todo placer, y los placeres son voluntarios, no obligados. ¿De tal Y acuerdo? cual. y la Entonces, visión de los jóvenes como espectadores, ¿cómo lo ves? el segundo consejo, además de leer, Ah, escribe. perdón. Escribe todo lo que puedas. Escribe todo lo que puedas. Un correo electrónico, escríbete un diario, escríbete notas sueltas hasta que vayas ya componiendo lo que quieres escribir. Pero escribe todos los días. Aunque sea a la 1 de la mañana, aunque sea 10 minutos, aunque sea 5, aunque sea en el móvil, mientras vas en el metro. Escribe algo, escribe una ¿Y frase, metáfora, escribe. Y para un joven, aconsejarías enseñarlo? sí, claro. Y para un joven Enseñar lo que autor, escribes. sí, a gente de confianza. A gente de confianza que no te vaya a hacer la pelota. Que sea sincera. Que sea sincera. No importa que no sepa nada. Puede ser una persona que, bueno, pues que no tenga grandes estudios, pero simplemente que te diga si le emociona o no. Porque es que es así. Es decir, esto me llega o no me llega. Ya está. Yo aconsejo dejarlo siempre. Hay que dejarlo y aceptar las críticas. Piensa que a mí una vez me escribieron una crítica, y se me va a decir lo del joven autor, una crítica hace años con un director, que voy a decir que es Mariano de Paco, que ahora está en la Comunidad de Madrid. Acabó una crítica en Asturias. Si vuelven a ver ustedes juntos la pareja Galán de Paco, huyan del teatro. Hostia, más fuerte que eso no te lo van a decir nunca. Joder, Y además, Sí. visto en un papel escrito en prensa, cuando salía la prensa, no importa. Te repones y sigues viviendo. O sea, no, claro. el instinto vital de supervivencia, de lucha y de ser feliz es mucho más grande que cualquier bofetón que nos peguen. Y decía, si alguien quiere escribir teatro y está empezando, lo más fácil, ¿cómo tiene que empezar? Alguna obra de teatro de siglos pasados, de cualquier, o del siglo XX, me da igual, que haga una adaptación, porque ya partes de un modelo hecho. Entonces, adaptar es mucho más fácil que crear originalmente. Entonces sería un buen consejo. Perdona. No, no, que va, si esto era precisamente lo que queríamos. Ese tipo de consejo. Sí, la verdad es que parece fascinante todo esto y, a ver, por mucho que me duela ahora mismo, vamos a punto de superar la barrera de los 30 minutos, así que yo creo que como primer episodio de este podcast de Hablemos de Teatro y más, lo podríamos dejar aquí, dejar el debate abierto para un próximo episodio sobre los jóvenes del teatro, que yo creo que es fascinante y creo que debemos profundizar sobre esto, porque sí, cuéntame. Oh, una pregunta, que no tengo ni idea de esto. Como no soy joven, no lo sé. Si alguien nos oye, ¿nos puede dejar alguna opinión? Sí, claro, nos puede dejar sin ningún problema, Si claro. alguien nos oye y le gusta escribir, que nos diga algo sobre qué escribe, por qué escribe, cómo escribe, que nos dé sus opiniones. Que Qué siempre buena idea. vamos a No aprender. solamente que nos hable, sino que directamente se dirija a Secuencia 3, ya puede ser a cualquier red social que tenemos, que cogeremos ese mensaje y te lo iremos a transmitir a ti, que eres principalmente la persona que más consejo y seguramente más felicidad le va a hacer que le escriba y le dé su Y veredicto. lo leeremos en otro podcast también, ¿eh? Efectivamente, podemos realizar incluso algún podcast leyendo algún texto que nos haya mandado algún usuario y encantados, la verdad, que
que participemos todos porque al final todos creamos secuencia 3. Cuando nos colapsen las redes y los correos electrónicos, ya verás. Bueno, ojalá llegue ese momento de tanto tránsito que tengamos, de tanta gente hablándonos que... Optimistas, ¿no? Por naturaleza, si no, no estaríamos en teatro. Efectivamente, creo que eso es importante que nos quedemos. Nadie estudia periodismo si no fueras optimista. De verdad. No hay nadie más optimista que alguien que estudia periodismo o comunicación audiovisual, que es mi caso. O alguien que estudia Derecho, hace un máster internacional sobre un máster sobre Derecho internacional y que es un cerebrito del Derecho, que le interesa meterse aquí, vamos. Para el teatro. Optimismo y locura. Está el mundo lleno de locos y aquí nos hemos juntado justo 3 para hablar de nuestras cosas y la verdad es que, bueno, esperemos que nos salga bien el experimento. Yo creo que sí. Sí, seguro que sí, ya verás. Pues bueno, con esto vamos a despedirnos en este primer podcast. Ha sido un placer compartirlo con vosotros 3 y nos vemos muy prontito para hablar sobre muchos temas de teatro y sobre todo más cosas, como lo que nos queda pendiente. Así que muchísimas gracias. Y, bueno, si queréis comentar algo antes de despedirnos. Gracias. No, que queda este debate abierto para el próximo, ¿no? Yo creo que sí, que el debate sobre los jóvenes del teatro creo que es me he quedado con ganas. Sí, yo creo que sí. Incluso a lo mejor podemos traer a alguna persona ahora mismo que está dirigiendo una obra actual. Incluso podemos hablar un poco también de las obras que tenemos en producción y distribución, que bueno, podemos hablar ahora. Vamos a hacer un pequeño avance, ¿no? De qué obras tenemos por aquí, Eduardo, para este año. Propias de Secuencia 3 tenemos La profesora, que es original mía, La Celestina, que es adaptación mía, son todas coproducciones de Secuencia 3 con otras, y no producción mía está La curva de la felicidad, que es autoría compartida con Pedro Gómez, que es profesor de Universidad de Comunicación, no sé si lo habrás tenido tú en la Complutense. Sí, justo, sí, le tuve como profesor sí. ¿No? Y encima tutor del trabajo de fin de grado. Y esta la protagoniza Gabino Diego, entrará en Madrid en enero, también que está de gira, y también en enero estrenaremos La regenta de Clarín, adaptación teatral, claro. Mira, qué sorpresa. Estos son los adelantos. Así que sí, joder, pues muchísimas gracias por aprovechar este final, ¿no? Para dejarnos ese buen sabor de boca de qué podemos ver y qué podemos esperar de este año de Secuencia 3. Y nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente podcast. Carmelo Gómez en Las guerras de nuestros antepasados de Delibes, que sigue de gira y que volverá a Madrid. Mira, nos quedamos con esa porque hasta el último día estaba completo. Sí. El aforo. Sí. Y ganamos aforo con todo. Normal. Este fin de semana, justo desde ayer hasta el domingo, está en el Teatro Arriaga de Bilbao, que es un teatro enorme, grandísimo, con todas las localidades vendidas. Es un monstruo, Carmelo Gómez. Un monstruo en el sentido positivo, no de feo, de bueno. Es un crack y recibió además un Thalia gracias a esa actuación y ese obviamente texto que obviamente vino de ti. No, de Delibes primero. Bueno, era adaptación obviamente, pero bueno. Sí. Una adaptación. Pero bueno, y con esto lo dejamos, lo veremos en el siguiente episodio, así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y ya sabéis, si queréis más contenido de este tipo, nos lo podéis comentar en nuestras redes sociales, que las tenemos abiertas y lo dejaremos debajo en la descripción. Así que muchas gracias y nada, un saludo a los dos. Chao. Muchas gracias.